Muy buenas tardes, amigos, amigas que nos ven a través de las diferentes redes sociales. Bienvenidos a nuestro centro local de noticias, donde el día de hoy, bueno, pues vamos a estar hablando de varios temas y en otra transmisión y en otro enfoque, pues nos encontramos precisamente dos personas aquí. En ellas, pues se trata de Lucas Hernández Salinas, quien, bueno, pues voy a presentar brevemente aquí para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Él estará también comentando por lo que el día de hoy nos trae aquí. ¿Saben qué es lo que nos trae el día de hoy? Algo muy que ustedes están viendo en las salvapantallas, que viene siendo el aniversario luctuoso de la muerte de uno de los luchadores por la democracia en nuestro país. Nos referimos a la figura del doctor Salvador Nava Martínez, muerto precisamente un 18 de mayo de 1992. Fecha que recordamos precisamente aquí con Lucas, porque todavía tenemos presente aquel éxodo por la democracia donde fue el doctor Nava a apoyar precisamente a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Sí, el doctor Salvador Nava Martínez fue un ícono de la democracia. Aquí en nuestro estado de San Luis Potosí, inclusive tuvo trascendencia a nivel nacional, y a partir de toda la lucha que hizo Salvador Nava con respecto al cambio de la situación política que vivíamos, no solamente en San Luis Potosí, sino en nuestro país, pues eso generó muchos cambios. A partir de ese movimiento navista, pues prácticamente se manejó en dos etapas, ¿no? En una primera donde fue vejado, lo metieron a la cárcel. En 1961. En los años 60. Sí, en 1961, precisamente 30 años antes de la segunda incursión, que fue en 1991. Así es. 30 años después, y bueno, del cual tenemos este libro, que el día de hoy, precisamente en la tarde, lo va a estar presentando nuevamente, como yo seguramente en la nueva edición, Tomás Calvillo, y que pues por ahí tengo entendido que en esta ocasión, no sé si traiga quien hace la introducción, pero no creo que en esta nueva edición trae ya una nueva persona que le está haciendo el prólogo y la presentación, pero se llama El abismo o los motivos de la dignidad, la lucha por la dignidad. Por la dignidad de los potosinos. Y quiero decirles algo bien trascendente. Fíjense que el doctor, en el contexto con las que se vivió, como dice Lucas atinadamente, fue la tortura, la cárcel. Cayó en el Palacio Negro de Lecumberri, donde ahora es el actual Archivo General de la Nación, y en Lecumberri, ahí estaba precisamente una persona que también nos acompañó, ¿te recuerdas? Valentín Campa, ya en silla de ruedas, y nos tocó ir junto a la hija. En México. Desde la avenida, pues salimos por la avenida Lázaro Cárdenas, y ya venían ellos desde lo que es la Ignacio Zaragoza. Ellos venían por la avenida Ignacio Zaragoza, nosotros lo encontramos y llegamos al Zócalo. Precisamente con acompañado gente del Frente Cívico, incluso recuerdo que estaban en esa ocasión Enrique Rivera Sierra. Son otros tiempos y otras circunstancias, pero ahí estábamos en la lucha por alcanzar un México diferente. Sí, y bueno, eso fue a nivel estatal, que tuvo trascendencia a nivel nacional, en donde también participa Salvador Nava y un grupo de personas con respecto a la lucha por la dignidad. Pero si nos remontamos a principios de los años 60, aquí en Rivera también se dio el navismo aquí, por ejemplo, con Salomón H. Rangel. En esos años vino a Río Verde y la intención era buscar un grupo de personas que apoyaran a Salvador Nava Martínez por la lucha de la democracia. Inclusive él llega aquí,
sale uno de los comandantes de esa época a hablar con él, y al momento de saludarlo, lo agarra de la mano a Salomón Acherangel y lo lleva a los separos de la policía, en donde antes estaba precisamente la presidencia municipal. Entonces, hubo repercusión en Río Verde. No, yo tengo también datos adicionales, ¿verdad? Para no decir otros datos. Y tengo un dato adicional. En esa ocasión ocurre algo bien trascendente. Resulta que ya había también coordinadores del navismo. Y el quien encabezó el navismo aquí en San Luis Potosí fue precisamente el papá de Juan Verástegui. En Río Verde. Sí, don Juan Verástegui López. Juan Verástegui Nieto, pues más tarde participó en otras luchas, ¿verdad? También al lado de Andrés Manuel, pero muy distinto a la primera lucha inicial en la cual don Juan Verástegui, en esa ocasión don Juan estaba también ahí, pero a Salomón, por fortuna, lo sueltan. No tardan en soltarlo, pero sí hubo una detención, y es correcto lo que tú dices. Lo agarran, lo saludan y se lo llevan. Pero ya tenían a don Juan. Afortunadamente que don Juan tenía una cuestión de que él era un hombre recto y la gente lo estimaba. Entonces eso influyó también para que lo soltaran. Incluso tenía enorme amistad con la mayor parte de la gente que estaba del ejército aquí en Río Verde. Entonces don Juan tuvo esa participación. Sí, a Salomón Acherangel lo detuvieron aquí precisamente en la calle de Comercio. Sí, cerca de la plaza. Sí, o sea, hay muchas de las cuestiones que son datos que todavía no están complementados, pero sí tienen mucho que ver, porque estos datos a mí me fueron dados precisamente directamente por don Juan, que le pregunté, oiga, ¿y esto que dice Salomón? Dice, no, dice, esto ocurrió así. Y esa vez se hace la huelga de los comercios, el cierre de los comercios, y hay muchos de los comercios cerrados, precisamente para presionar al gobierno federal, que Nava había sido el ganador, el triunfador en esos procesos electorales. Yo creo que el motivo de la dignidad aquí que nos trae más bien es de carácter más que histórico de lo que sucedió en Lucas. Es importante hablar del contexto ideológico. ¿En qué contexto ideológico se mueve el doctor Salvador? No con datos históricos, sino con datos de carácter trascendente, que son relevantes para el potosino, independientemente de la época que se vive. Pues al principio de cuentas buscaba la democracia, y una de las maneras de manifestarse era precisamente hacer manifestaciones de carácter social para que la gente, la sociedad, pues siguiera en la lucha, la dignidad, sobre todo, pues, yo te comentaba al principio, fue vejado, fue torturado, no le hicieron un sinfín de cosas a Salvador Nava. Entonces, ante esta situación, pues él prácticamente se lanza a las calles junto con un gran número de personas en todo el estado de San Luis Potosí, y yo creo que el objetivo era la democracia, buscar la democracia, el bien para todas las personas, un gobierno equitativo, un gobierno que fuera honesto, honrado, ético, y que no pues, dejara a un lado la tortura. Es importante puntualizar que en esa época era muy difícil el hecho de que se manifestaran las personas. ¿Por qué? Porque pues, te metían a la cárcel, ¿no? Y eso fue una época muy difícil, porque pues prácticamente mucha gente fue muerta, mucha gente, insisto, fue torturada. Afortunadamente a Salvador Nava, pues a pesar de que lo hayan dejado, torturado, pues afortunadamente pues, no lo mataron, como a otros políticos o otras personas. Sí, pero sí lo dejaron, que fue lo más triste para el doctor y para la familia. Y yo creo que ahí es donde las cosas son muy claras. Yo creo que ha sido uno de los grandes luchadores del pueblo de México. Y independientemente de otras cosas que sucedieron en ese entorno, cabe resaltar que el navismo no le gustaba a él que dijeran que era el navismo, que no, que era un movimiento del pueblo de San Luis Potosí, pero
doctor, es algo que no podemos detener. La gente dice que es navismo y lo hacen en honor suyo. Y sí recuerdo, cuando sale a la Ciudad de México, ¿te acuerdas precisamente de la segunda ocasión que él logra hacer un gran revuelo con su candidatura a la gobernatura en 1991? Y que él ganó. Y que él ganó, por cierto, y nosotros, ¿te acuerdas? Que llegamos hasta con cámaras, porque ellos no tenían cámaras, pero sorprendimos ahí, dice, sí, jefe, mire, aquí le estamos poniendo, le dijo uno de los que por ahí es Santa Isabel, del Orajero, dice, mire, aquí le estamos poniendo dos números más. Votaron 87 personas, pero aquí están 17 para que votaran 1,787 personas. Y nosotros, ¿te acuerdas que lo estábamos tomando? En esas épocas era muy común. Ahorita ya es mucho más difícil, ¿no? Pero muy común el fraude electoral. Bueno, pero lo intenta. Inclusive yo en esa época era corresponsal de la prensa. Sí, era estatal. Sí, estatal de Sol, y Sol de San Luis. Yo recuerdo que había gente muerta que supuestamente votaban los muertos. Aquí las entradas de los cementerios, ¿por qué iban a salir los muertos a votar? Sí, de hecho me tocó por ahí, creo que eran 2 personas, no me acuerdo el lugar, pero que habían votado, pues, estaban muertas, pero votaron. Entonces, ese tipo de cosas, gracias a Salvador Nava, porque Salvador Nava tuvo una repercusión a nivel nacional, a raíz del navismo que se da, sobre todo en la segunda fase, que es en 1991. Sí, bueno, sí, en 1991, y bueno, aquí quisiera hacer una presentación. La segunda fase, fue uno de los libros más llamativos, como se llama Nava sí, Zapata no, ¿sí? La hora de San Luis Potosí, la crónica de una lucha que triunfó. Es de Miguel Ángel Granado Chiapas, uno de los distinguidos periodistas, y yo quiero presentar otro, en la cual, bueno, pues aquí siempre le hemos dicho, en la que muchas fotografías aparecen precisamente tuyas, Lucas Hernández Salinas, fueron quitadas precisamente, y estas son de Lucas. Muchas fotos. Muchas de las fotos que están aquí en este libro, y recuerdo que una de ellas es la de aquí de San José de las Flores, y otras fueron precisamente de las tomas que se hicieron en México, y ahí están unas de México, estas están, y ya ves que ustedes siempre han dicho que no, que es mentiroso, que el ejército nunca saludaba a Salvador Nava. Aquí está la foto. Miembros del Ejército de Nación simpatizan también con la fuerza de la lucha democrática. Andrés Manuel lo dijo, el ejército es pueblo uniformado. Y esto lo comprueba. Aquí están fotos que se tomaron en San José de las Flores. ¿Te acuerdas? Sí. Y el Cieneguilla. Sí. Y otras más, las de México. Pues, de hecho, ahí vienen fotos que en un momento dado no fueron, ¿cómo se dice? No se les puso el nombre de las personas que fueron tomadas, pero bueno, eso pasa a segundo término. Yo creo que lo más elemental es que... a mí me interesa sacarlo esto, Lucas, porque en muchas ocasiones muchas personas consideran que no hay participación y que en algún momento no fuimos testigos de esto. Sí, fuimos testigos de esta lucha. De hecho, si me permites, las fotos, muchas de ellas las entregamos a... Bueno, yo estaba en una revista que se llamaba Expresiones de San Luis. Sí, yo di las fotos a la revista porque yo trabajaba en la revista. Uh-huh. Pero bueno, ya después no le pusieron los créditos, no se le dieron, quizás porque por alguna situación no se pusieron, y no es relevante. Lo relevante es que se haya publicado y que nos tocó participar. Sirvió de algo muy importante para divulgar la lucha democrática. Sí, pero bueno. Que quedara como testimonio histórico, como una fuente fidedigna. Yo creo que eso es suficiente, porque nunca se ha buscado el mérito, tú lo sabes. Sin embargo, yo quiero revalorar, porque ese fue un mérito indudablemente tuyo. Incluso recuerdo de unas fotos que tú tomaste también
en la Huasteca Potosina y en la capital potosina. Mira, si me permite hacer otro paréntesis. Yo dejé esas fotos en esa época, las dejé en las oficinas de lo que fue la revista Expresiones en ese entonces, pero ¿sabes qué? Yo me quedé con los negativos. Y esos negativos, yo los doné. Yo, todos los negativos que yo... ¿Están en el acervo del Colegio de San Luis? No, ¿o en el está el museo? En el Museo Regional Potosino. Ahí doné todos mis negativos, porque se complica que yo las vuelva a imprimir las fotos. Estoy hablando, no sé, de miles de fotografías. Entonces, yo doné todas esas fotografías y después de un tiempo me encontré a una de las personas que estaba precisamente en la clasificación de estos negativos y me dice, ¿sabes qué? Allí viene el éxodo de la democracia. Ahí estuvo. Pues sí, tiene dice, que estar mis fotos. Ahí están las fotos que me tomaste a mí allá en el éxodo. Ahí vienen las fotos del éxodo de la democracia, me dice. Y dije, ay, qué bueno, qué padre que se hayan rescatado. Y le digo, no, pues ojalá y pudieras hacer una exposición en lo que es Aranzazú, en los arcos de Aranzazú, en San Luis Potosí. Ojalá y se hiciera, pero por lo menos ahí están las fotos. Y por lo menos, yo creo que ahí los créditos sí se van a dar. No, yo también lo creo, se lo digo porque a mí me consta. Y esto lo estamos haciendo más que nada porque, pues ya es mucho tiempo, ¿verdad? Y como dijimos, pues ya prácticamente, ya son, pues se cumplen ya en el año que viene 30 años, 29 años. En esa ocasión todavía recuerdo que también marcha con nosotros Demetrio Vallejo. Fueron varios personas. Fueron incluso aquellos panistas que se integraron, Fernando Batis, Jorge Eugenio Ortiz, Sepúlveda, creo, y el que fue más tarde también procurador capitalino con Andrés Manuel. Y después, pues, también estuvo en esa ocasión el procurador capitalino con Cuauhtémoc Cárdenas, el doctor de Villar. Efigenia Martínez de Navarrete. ¿Te recuerdas que estaba Eberto Castillo? Cuauhtémoc Cárdenas, por supuesto que Andrés Manuel López Obrador. Sí, venía desde Tabasco. Creo que también iba la esposa de Salvador Nava. Sí, la señora Conchita. Son los que me acuerdo más o menos de las personas que... Y recuerda que también fue la presentación del Nabucco en México, que ya la habíamos hecho en San Luis Potosí, el día de la toma como gobernador moral de San Luis Potosí. Bueno, el Nabucco, hay que recordar que fue prácticamente la canción o la música que en un momento dado fue un ícono también y que en un momento dado distinguía a Salvador Nava. El escuchar al Nabucco era el tener la imagen, el hablar de Salvador Nava, y era impactante Salvador Nava. Yo me acuerdo, en ese tiempo no había celulares o apenas empezaba con Guillermo Pisuto, se lo quitaron y se lo aventaron, pero no había celulares. Y yo me acuerdo que por medio de la radio, por medio de la voz, ¿no? El correo de voz entre la misma gente, por ejemplo, Salvador Nava les decía, nos vemos a tales horas y corre la voz. En la plaza, corre la voz, nos vemos a tales horas, y en ese momento, y se juntaba, y gente se llenaba las plazas, tan solo mencionar, va a estar Salvador Nava, y ahí estaba la gente. Entonces, Lucas, yo siempre he creído que esto ha sido una lucha larga, de largo alcance, de una condición de que tuvimos que sufrir muchas vejaciones, que tuvimos que sufrir incluso discriminaciones. En muchas ocasiones había que protegerte a ti y a otros, y todavía te recuerdo, tú no te preocupes, Lucas. Incluso te decíamos, incluso saca contra nosotros. Y tú a lo que hacías era atenuar una visión un poquito equilibrada, precisamente porque estaban sujetos a que los corrieran hasta del trabajo.
De hecho, mira, a mí me pasó algo muy importante en esa época del navismo, sobre todo en la segunda época, que fue donde me metí un poquito más como periodista. Sí, claro. Y bueno, pues los sentimientos, ¿no? De la democracia y eso. Yo me acuerdo que yo hacía notas, yo estaba, en ese entonces estaba en el Sol de San Luis, mandábamos las notas y a veces nos las cambiaban. ¿Y te acuerdas de la O las columna que tuvimos que sacar, modificaban. de la columna que usaba Donaina Sadrera? Sí, nos las sacaban. Y ¿sabes qué? Inclusive yo iba, en ese tiempo ya iba la lucha por la dignidad, ya iba en marcha Salvador Nava junto con personas, y yo me acuerdo que cerraron, en este caso Palacio de Gobierno, no me acuerdo por cuántos años, cuántos días, 15 cerraron, días casi. y yo me acuerdo que la gente pegaba manifestaciones en contra de la usurpación, que en ese entonces así le llamaban, pegaban información. Yo me acuerdo que yo tomaba fotos y luego las publicábamos en la prensa. Aquí hay que recordar algo, Lucas, y algo bien importante. Todo el esfuerzo de ustedes, todo el esfuerzo de mucha gente, de muchos de los que salíamos a luchar en la calle, valió la pena, porque muchos de los adversarios que hoy son nuestros aliados se convencieron que nosotros tenemos razón. Muchos de ellos, desde el momento que vienen e imponen a Gonzalo Martínez Corvalán. ¿Te acuerdas? Ya después de la caída. Después de la caída de Fausto Santana. Y la gente comienza a voltear hacia el doctor. No solamente los panistas en ese momento, no solamente los paradistas, no solamente la gente del Partido Demócrata Mexicano, sino también incluso priistas que en un momento hoy son nuestros aliados. Acuérdate que en ese momento Felipe Aurelio no andaba con nosotros, sin embargo, ahora es uno de los más combativos, luchadores, precisamente al lado de Andrés Manuel, el mismo Juan Ramiro, ¿te acuerdas de tantos de ellos? Incluso, ¿cómo se llama este maestro? Escobedo Coronado. Y tantos de ellos, bueno, hasta Compeán, Juan Compeán, que andaba, ¿te acuerdas? Ahora son los más acérrimos defensores precisamente del contexto. Nosotros luchamos en el cambio bueno, sobre todo el navismo, la segunda época, yo te comento, o sea, esto tuvo trascendencia inclusive nacional e internacional, y a partir de ahí se empieza a gestar la democratización de nuestro país. O sea, la cuna yo considero que fue esa. No, yo también. Pues la defendemos. Y se la debemos a Salvador Nava, porque este es un programa que le estamos dedicando al doctor Nava. De hecho, él es porque inclusive esto dio la pauta a las coaliciones. Ya después de que pasa la época de Salvador Nava, que después viene Conchita Nava, si te fijas, ya ahí empieza a ver las coaliciones ya más formales de los partidos políticos. Entonces, esto también te genera la democratización del país, empieza a haber cambios en otros estados de la República Mexicana, pero a raíz de Salvador Nava Martínez, inclusive, Salinas de Gortari se vio obligado, cuando se da la marcha por la dignidad, la caminata que se hace hacia México, de San Luis Potosí a México, Salinas se vio obligado a cambiar, a quitar. Bueno, es que hay una de las cosas, no sé si te acuerdas también, aparte de que quita Fausto Zapata, pone a Martínez Corvalán, que es lo que hace que muchos periodistas se rebelen. Hay una de las situaciones que se dan también muy relevantes. Es el momento en que también Salinas acepta que se tienen que hacer los cambios. ¿Te acuerdas que hubo una quema de credenciales? Credenciales que ni siquiera tenían fotografías. Haz de cuenta que eran las famosas tarjetas que hoy se entregan con promesas con esas promesas de que si gano, te voy a depositar dinero. Si no, y que es un delito. Es un delito. Y fue a través de la Asamblea Democrática del Sufragio Efectivo. Había otros grupos, ¿verdad?, que quieren reconocerlos, incluso algunos de la derecha, y que luchaban también, pero bueno, esa es otra historia. Pero una de las cosas que destaca fue que se crea precisamente lo que fue el Instituto Federal Electoral, o el IFE, y entre el IFE, la reforma que tú mencionas, Lucas,
de las coaliciones, casi rogaron que no peleáramos lo de las candidaturas comunes, porque ya habían ellos visto que si se unían varios partidos y ponían un mismo candidato, iban a perder irremediablemente. Por eso han mantenido la figura de la coalición, porque dos partidos, la ley dice que sí pueden postular un mismo candidato, y en ese momento ellos rogaban que no se hiciera institucional ya dentro del INE, las nuevas leyes del IFE, que no es el INE ahorita, el que hoy es el INE, y que en ese momento rogaban ellos, casi le rogaban a Dios, y había que ceder nosotros también un poco, pero realmente fue la primera inclusión fue precisamente a través de Cárdenas, a nivel nacional, ¿te acuerdas? Y lo que obligó a Cuauhtémoc a acercarse también incluso al doctor Nava, y a otras gentes que luchaban por Aguilar Cícer, ¿te acuerdas? De Luis Javier Garrido y otras gentes. Bueno, Aguilar Cícer que mataron, ¿no? En la época de Salinas. No me acuerdo. O uno de ellos que sí. Mataron mucha gente, pero lo importante, pues, a pesar de todo, la lucha democrática, que todavía sigue de una manera u otra en algunos estados, sigue esa lucha por la verdadera democracia en algunos estados, pero a fin de cuentas el antecedente, insisto, yo considero que pesa. No, yo también, por eso, porque el doctor es el primero en los años 1961, y es la lucha por la dignidad, es la lucha por el pueblo potosino, es lo que hoy, que en esta tercera etapa, que ya no vivió Salvador Nava, viene haciendo el que se concreta aquello del reloj político de sus representantes. Aquella carta a la democracia que lee precisamente Concepción Nava Calvillo, la hija del doctor. Bueno, ya si nos remontamos un poquito más, a lo mejor no tantos años, pero por ejemplo, pues una de las hijas del doctor Salvador Nava, pues fue presidenta del DIF, su esposo como gobernador y ella como presidenta. Por eso es Conchalupe. Conchalupe, entonces de una manera u otra, la democratización, aunque fuera de esa manera, pero ahí estaba de una manera u otra los ideales de Salvador Nava, proyectados en misma Conchalupe. Entonces, de una manera u otra, a lo mejor no con esa apertura total que hubiera querido Salvador Nava, pero estaba Conchalupe. Sí, porque no pudieron de otra manera. Mira, una de las cosas que recuerdo precisamente en esta tercera etapa del navismo, y es que Javier Nava, independientemente, yo dije, bueno, pues tiene muchas cosas de Javier Nava, porque pues a final de cuentas yo decía, bueno, pues cómo es que del PAN pasa a Morena, siendo que aquí medios habían publicado que hablaba muy mal de esto y de aquello, y después Javier desmiente, dice, bueno, sí, dije esto, pero no en el sentido que ellos manejaron. Y luego hay algo que me llama la atención, es el momento que lo quieren suspender su candidatura, y por una visión ni siquiera de visceral, simplemente que porque militaba en el Partido Acción Nacional. No militaba Javier, tú sabes que la tradición navista era que el pueblo lo lanzara, y que si había un partido que recogiera esa aspiración, se daba. Y entonces Javier se da esa aspiración, y ¿qué pasa con la primer día que el INE le quieren? Ya usted ya no va a ser candidato. Y que vas al CEPAC, INE CEPAC, y resulta que sale cientos de gente. Mónica Rangel se viene de la Huasteca, y muchos candidatos que están a la orilla de todo San Luis Potosí se van a apoyar en una tarde, pero así, una capacidad de movilización a través de redes sociales, y sale el pueblo potosino por cantidades. Ya hemos pasado las imágenes. Mira, volviendo un poquito al navismo, hasta ahorita se ha reflejado también, hasta los últimos años se sigue reflejando el navismo, insisto, a nivel estatal y a nivel federal. Pero ya concretamente, el caso de Javier Nava, al fin de cuentas, Javier Nava, pues es nieto del doctor Salvador Nava. No, al fin de cuentas, él lleva en su sangre, yo creo que él lleva ideales del mismo Salvador Nava. Sí, y que no había potenciado, no los había potenciado, porque de alguna manera se encontraba atrapado en la derecha. Y en un momento determinado, pues decidió salir, y claro, incluso hay gente a nuestra, muy amiga, conocidas,
que en un momento militaron a la derecha y en este momento, pues al ver que aquí en el centro izquierda se postula y se le da algo muy trascendente, el posicionamiento de la mujer, que también es otro de los logros del doctor Nava. Otro de los logros del doctor Nava, que aún todavía no empezamos a completar, es el no al nepotismo. ¿Te acuerdas qué dijo el doctor cuando estuvo aquí y que le preguntaron, oye, ¿cuántos de sus hijos van a estar en el gobierno? De ahí estábamos nosotros en la mansión. ¿Y qué dijo el doctor? Ninguno. La única que va a estar en el DIF va a ser mi esposa. Y como miembro honorario. Sí, bueno, esto, yo te insisto, esto dio el paso a la democratización en el Estado y en otros estados de la República Mexicana. Entonces, al fin de cuentas, pues Nava sigue, el pensamiento navista sigue, ahora con la familia, en este caso la herencia sí, genética política que le ha dejado a es que no ha habido quien, o sea, todos los del navismo histórico teníamos esperanza que lo realizaran. Bien pudo haber sido Leonel, bien pudo hacer Javier Enrique Rivera Guerra, ¿sí? O Javier, Primo Doté. Pero ¿qué pasa? Primo Doté dice, no, yo soy esto y quiero ser gobernador. Pero espérate, todavía el pueblo no se manifestaba. Y luego yo, en vez de ver lo que sumaba, y nos íbamos queriendo sumar con él, llegamos y nos daba a tole con el dedo. Con todo respeto. Bueno, hay si hablamos de la memoria de Salvador, a pesar de todo, Salvador y Leonel, Salvador unía a todos. Unía a todos. No había de que este es rojo, que este es azul, que este es amarillo, que este es tricolor. Nos unió a todos. Si hablamos de ideologías, podemos decir que Salvador Nava unió a la ideología, a todas las ideologías del Estado, y que al fin de cuentas esto se proyectó a nivel nacional. No, y yo he insistido, y tú fuiste testigo. ¿A quién le pasa la estafeta un 11 de enero de 1992? Andrés Manuel, en la Ciudad de México. Le pasa la estafeta a la lucha, porque el doctor ya sabía que ya andaba enfermo. Bueno, el mismo Andrés Manuel retoma el navismo, sí, retoma y le dedica su triunfo al doctor. Retoma la lucha por la dignidad, la lucha por la democracia. O sea, hay que recordar que sale de Tabasco en una marcha hacia la Ciudad de México, pero al fin de cuentas, de una manera ¿en qué se inspiró? El doctor Nava, y muchos de los ideales, muchos de ellos se inspiró en el doctor Nava. Entonces, no, y siguen siendo ideales que son válidos. Mira, nosotros, yo creo que no debería de haber distinción en las ideologías. Al fin de cuentas, de una manera u otra somos hermanos, todos los mexicanos, todos los potosinos, todos los lugares. Es lo que les digo yo, es que de esto... Y deberíamos de estar unidos. No, yo recuerdo, a favor, yo les digo, a favor de la democracia, de la libertad, de la justicia, la dignidad. De la dignidad y a favor del crecimiento socioeconómico de nuestro pueblo. Yo creo que ese sería el objetivo. Posiblemente, y estoy casi seguro que era la idea de Salvador Nava. No, y sí lo era, porque te recuerdo. Unidad, que fracciones, que nada, naciones. No. Él siempre dijo también lo mismo que se dice. No, él no dijo en palabras primero los pobres, pero sí dijo primero los grupos más necesitados. Sí, y recuerda que nunca hacían promesas, pero en Cárdenas, en esa ocasión que fuimos a acompañarlo, te recuerdo que dijo el doctor, nunca ha hecho una promesa, pero si llego a ganar, esta zona será beneficiada con un hospital general, porque está muy marginada, y los grupos étnicos, que eran la mayoría de los PANs, que también lo seguían, los Hughes del norte, y de ello pues estaba Laquines, Ciudad del Maíz, el propio Cárdenas y el propio Rayón y Tamazopo y Lagunillas, Santa Catarina, que estaban marginados totalmente, y hacía falta un hospital, que hasta la fecha sigue siendo falta un hospital.
Yo insisto, yo creo que la lucha sigue, la lucha de Salvador Nava. Y nuevos motivos para seguir. Y yo creo que debe de seguir, pero debería ser quizás a lo mejor enfocada a la unidad. Yo creo que eso, que las ideologías se hagan a un lado. Yo creo que eso, sí, estoy de acuerdo, Lucas, pero te voy a decir algo que no se trata que te estoy diciendo, al contrario, yo creo que estoy de acuerdo porque si algo se logró a través del movimiento Regeneración Nacional, a través de todo ello, fue el único que le abrió las puertas a Javier. Y le abrió las puertas a mujeres que venían precisamente marginadas de la supuesta empoderamiento que estaba realizando la derecha. Y esto hay que reconocerlo porque es un hecho fundamental. Y la gente se emocionó y San Luis se volcó precisamente lo que ellos querían acabar, pensando que en un momento desechaban a Javier y ponían a Gama Basarte o ponían a Octavio Pedrosa Gaitán. Lo estamos refiriendo. Y lo peor es que no les da el resultado. ¿Por qué razones? Bueno, por las que sean, eso ya será otra materia que ya discutiré yo o hablaré con ustedes. Pero sí es cierto que se dio así. Y la inconformidad manifiesta de muchos panistas, priistas, y la incorporación de estos mismos a la lucha de Mónica Rangel y Javier Nava Palacios. ¿Sí? Javier, que es el que en un momento también atrae y empieza la tercera etapa del navismo. 30 años después de 1991. Son 30 años, ¿los cuentas? Sí, mira, el navismo en su momento benefició a varios partidos políticos, porque después se utilizó la bandera del navismo, pero lo utilizaron, yo creo, en el buen sentido de la palabra. O sea, si nosotros nos remontamos a los 90, y si hablamos de un partido político que siempre estuvo gobernando, de una manera se viene a romper esto hasta cierto punto. Y empiezan a ver otras figuras, otras personas ligadas un poquito o un mucho también a Salvador Nava. Entonces, pues ahí está el reflejo de una manera u otra, ¿no? Está el reflejo de que el navismo sigue teniendo influencia en muchas de las áreas del estado de San Luis Potosí. Y pues yo considero, insisto, en que pues ¿qué deben de hacer los navistas en este momento? Insisto, la democracia, la unidad, y que todos tengan un mismo camino, que sería el crecimiento socioeconómico de San Luis Potosí, si hablamos del navismo como tal. Yo creo que ese sería el sentido. Y yo te digo que está bien lo que tú dices, pero yo sí te daría algo que añadiría que es muy claro. El doctor Nava siempre buscó el bienestar de los más necesitados. E incluso Conchita lo refrendó en su candidatura de Conchita cuando ya había fallecido el doctor. Y una de las palabras que recuerdo de ella es que no solamente es el bienestar económico y social de los más necesitados, más pobres, decía ella. Dice también buscar que los que estén arriba tengan una visión espiritual, desde los de abajo hasta los de arriba, y una visión espiritual que unifique al pueblo, independientemente de predilecciones religiosas, porque eso muchos no lo tomaron en cuenta, las palabras de ella. Hasta después de los años, algunos comienzan a reflexionar, y ahí está el resultado. Resulta que nos llega en tropel todo un grupo de gente que había estado precisamente y que tuvieron que hacer incluso foros de reconciliación entre adversarios. Y yo recuerdo uno de los foros que se llevaron precisamente en San Luis entre los clubes liberales, porque muchos de los liberales ya habían hecho lo que se llama
Recuerdo gente de Valles y de otros lugares, de los clubes liberales, que habían apoyado primero a Cuauhtémoc y después al doctor Nava. Y no lo pudieron detener. Pero en ese momento, bueno, pues Carlos Salinas había demostrado el peor del retroceso histórico. Representaba un retroceso histórico hacia el porfiriato. Se vio obligado a cambiar, a raíz del nazismo se vio obligado a cambiar. Se moderó por lo menos. Y yo creo que ahí es una de las cosas y uno de los grandes logros. Mira, yo siento que el navismo en este momento está influyendo, así como influyó en algunos partidos, yo creo que en todos los partidos está influyendo, de una manera u otra, a lo mejor no profundamente, pero está influyendo. Es que algunos no lo toman a superficial, porque hay partidos, y no le han ido hasta el fondo. Hay partidos políticos que en un momento ya están volteando a ver las carencias, los problemas. Entonces yo siento que a lo mejor no la ideología o no el navismo, la esencia del navismo. Bueno, pero sí, yo creo que sí. Eso también ha sido una de las asistencias a través de este programa ¿cómo se llama? De comentario político. Todo el día de ayer les digo, recuerden lo que les estoy diciendo. Si quieren ganar, propongan mejores programas sociales. No propongan un programa donde ustedes se sienten molestos porque les descubrieron 200,000 niños. 200,000 niños que no existían y todavía vienen a utilizarlo y decir que es un programa de las guarderías que se quitó y que Andrés Manuel no. Fueron ustedes los que propiciaron, lo digo con toda claridad, que se les quitara. ¿Por qué crees que ahora está diciendo el presidente actual que se les está entregando a las madres directamente el recurso de becas? Es lo que te digo, mira, si tú te fijas, algunos discursos de algunos candidatos ya están volteando a ver ese tipo de necesidades. Es que no lo habían hecho y luego todavía querían, es que yo no estoy en contra de que gane el PAN o el PRI o el verde o el amarillo. Del verde sí pongo mis objeciones, porque ahí sí hay situaciones de otro carácter. Quizás no le pongo oposición a Marco Antonio González Caso, pero sí a la gente que les está rodeando y a otros también que les está rodeando. Y yo no puedo ver los mismos intereses de que decir es que va a ganar Alfredo Pérez Ortiz. Pues yo les voy a decir una cosa, su visión y lo que dejó hecho en Ciudad Hernández, en primero está la tarjeta de engaños, que es la que hizo. Aquí les voy a depositar una tarjeta de color amarillo, estaba en el PRD, y te acuerdas que esa tarjeta era de cartón, lo único que traía un chip falso, y que le iban a activar, mucha gente fue a activar. Yo recuerdo de varios compañeros de prensa que lo habían apoyado y después lo censuraron por eso. Y ahora muchos de ellos lo están apoyando, como que no está la congruencia. Y eso es algo feo porque el señor pretende ahora ser diputado local. Mira, y eso no es democrático. Mira, nosotros ahorita, y nunca ha volteado a decir los primeros los pobres. Mira, ahorita nosotros está habiendo rápidos cambios políticos muy rápidos. Las personas que ganen ahorita, independientemente del partido o de los partidos o de la coalición, de lo que tú quieras, ellos van a tener que ser moderados y van a tener que voltear a ver a las personas y voltear a ver, en este caso, a las personas que votaron por ellos, y se tiene que dar un cambio, aunque sea pequeño, pero se tiene que dar. Ese cambio igual va a ser democrático, tiene que ser democrático. Yo creo que en beneficio de la gente. Yo creo que aquí lo habló primero, antes que todo, Pedro Cervita. Y se habló primero de algunas gentes que son candidatos que no tienen caso porque esto no es un programa de análisis político, no tiene caso empezar a mencionarlos, y sobre todo para no crear conflictos de cargar la balanza hacia un lado. Pues estamos hablando de aspectos generales, y uno de los aspectos generales es que siempre se les está insistiendo. Si ustedes se olvidan del pueblo, no se les olvide que el pueblo tiene memoria. El pueblo no es tonto, el pueblo les va a cobrar eso. Y yo no estoy en contra que pudiera en un momento determinado, pero hay que recordar una cosa.
Si no, y yo creo que vas a coincidir conmigo, el pueblo va a dar voto de castigo. Hay muchas hipótesis ahorita en torno a ello, muchas hipótesis. Yo considero que lo más importante es que el partido que gane o los partidos que ganen deben de tener otra visión. No, pues si la visión va a ser anular los programas de Andrés Manuel, la gente se les va a voltear y la gente les va a cambiar porque ya es constitucional, ya no lo pueden modificar. Mira, la otra visión que yo te digo, ahorita estamos pasando y viviendo cambios drásticos en la política mexicana. Y las personas o los candidatos que ganen tienen que cambiar algunas propuestas, algunas actitudes. Es decir, no todo se va a ver desde una perspectiva, sino ellos van a tener que ver el carácter social. ¿Por qué? Porque de llegar a la posición que tú quieras, el mismo pueblo, la misma ciudadanía, o los va a rechazar. Yo creo que eso nos va a ayudar, lo que estamos viviendo nos va a ayudar a la democratización, que se consolide la democratización de nuestro país y por supuesto que la participación de todos los partidos políticos, independientemente de cómo se llamen, es la importancia de ello y es la importancia de que en un momento dado van a estar sujetos a la ciudadanía. Yo creo que van a ser sujetos también a la exigencia del pueblo, porque si llega un gobernador, si llega un diputado, ya está despierto el pueblo, mucha de la gente ya está despierta. Entonces esa gente va a impulsar a que se gobierne en base a las propuestas que hicieron y que se gobierne en base a los deseos de los ciudadanos. Yo creo que hacia allá vamos. Yo voy más allá, porque creo que todos somos ciudadanos, independientemente de la condición llamado que son las clasificaciones. Una de las clasificaciones pues se va a decir, es que ciudadano es aquella persona que vive en una ciudad. No, ciudadano es en todo el contexto. Pero el ciudadano no tiene por qué ser académico. Es un campesino, es un obrero, es una trabajadora, es un trabajador de la cultura, es un trabajador de ello, porque de otra manera vamos a hacerle el juego, sobre todo a políticos que de eso se basan. Yo traigo mis ciudadanos, y es uno de los políticos que no tiene caso que lo mencione precisamente para no, porque esto es una mesa de carácter de análisis histórico, no de carácter de publicidad política, ni tampoco vamos a hacerlo publicitario. Estamos señalando contextos generales, yo creo, Lucas, y precisamente tú vas a entenderlo por qué razones, porque en algún momento determinado pueden tomar represiones contra cualquier persona. Ellos, ¿por qué todavía creen que se mantiene un régimen de privilegios, cuando en realidad no se han dado cuenta que ya se gobierna, el pueblo gobierna, y el pueblo no solamente son el pueblo organizado, que son los soldados, el pueblo trabajador, que son los obreros, ¿sí? El pueblo que cultiva con manos y da vida, generando vida y sembrando vida, es el campesino, ¿sí? Y el hombre común, el que suelen llamarle ciudadano, que vive en las periferias, en las clases, que vive de ser un jornalero, de ser un trabajador, a veces asalariado, a veces sindicalizado, pero es un trabajador, es y será siempre parte de ese inmenso contexto de ser ciudadanos de un país, de todas las clases, porque todo el mundo considera que el ciudadano es el dueño de un grupo determinado de élites, con todo respeto para las Coparmex, para las Canacos, cualquiera de ellas. Ellos no son los representantes. Los representantes son la gente que está ahí en los diferentes estratos o niveles que ellos le llaman, del pueblo. Mira, Chicho, ahorita ya es difícil manipular a la gente. A años anteriores yo creo era un poquito más fácil, ahorita ya es difícil
la gente está politizada en este momento. Entonces, la gente, por ejemplo, no fácilmente, a lo mejor aceptan algún apoyo, algún obsequio, lo que tú quieras, y como se llame, pero la gente ya no, ya es difícil que le hagas votar, aunque te hayan regalado. Sí, mira, puede haber gente que yo creo que ya no es tanto, por ejemplo, gente acarreada ya no es tanta, ya no creo que sea tanta la gente que acepte una despensa, lo que tú quieras, ya la gente está politizada, entonces esa gente pues, va a decir, pues llévame, pero a lo mejor se compromete contigo, pero a fin de cuentas es muy difícil, ya es muy difícil. Entonces yo creo que ha madurado la gente, pero ¿quiénes le han ayudado a madurar? Los mismos partidos políticos. O sea, los mismos partidos políticos están haciendo conscientes a la ciudadanía para que en un momento dado el voto sea razonado. Bueno, yo sí creo que sería el punto único que diferiría de ti. Yo creo que más bien, yo creo que sí del mismo pueblo, no los partidos. Y ahí sí lo diferiría de ti. Te voy a decir por qué razones. Porque si volvemos a la historia, hay que recordar que el PRD nació por esas circunstancias. Sin embargo, el mismo PRD tuvo que dar marcha atrás cuando se empezó a institucionalizar y se comprometieron en un famoso pacto por México y otras tonterías que hicieron que el pueblo se sintiera traicionado, porque después de haber tenido 600, 700 muertos en el periodo de Salinas, esta traición vino a pegarle muy fuerte al pueblo. Y entonces el pueblo fue el que empezó a decir, no creemos. Yo me consta y lo uso porque hay una gran amiga mía que ella vive en Ciudad Fernández, precisamente en el Latillo, y ella me dijo, mire, don Chencho, nosotros hicimos ganar a fulano sutano. Dice, pero esta vez estamos peleando y no les vamos a dejar que lleguen. Y si es necesidad, sí me lo dijo bien extremista, dijo, si hay necesidad de dejar a Andrés Manuel, como lo hizo don Porfirio, para que se les quite que nosotros, el pueblo manda, lo vamos a hacer. ¿Sí? Andrés Manuel no va a durar eso que ella dijo, pero por lo menos va a sentar las bases para que no se vuelva a cambiar el sentimiento de un pueblo. Mira. Y el orden de un pueblo, porque los partidos, yo con todo respeto, yo sí difiero de ti, porque los partidos yo no les veo, yo les veo más bien intereses, y si yo me pusiera ahorita a decirte, mira esto y esto, y esto ocurrió, yo solamente dije dos cosas. Varios partidos van a quedar aquí en Río Verde, y eso es lo que está, en la recta final, nada más hay dos partidos, uno de color guinda y el otro de color azul. Ni el verde ni el tricolor quedaron. ¿Por qué? Porque así lo decidió el pueblo, ni siquiera lo decían los dirigentes. Me dicen, es que ahora todo el mundo me dicen que van a votar por Kevin. Y yo siempre a Kevin lo he estado fastidiando. Oye, Kevin, esto y esto y esto, sí. Pero hay que reconocer que en este momento la gente está haciendo un esfuerzo porque gane Kevin, en contra de una persona que ha estado, te recuerdo que siempre ha brincado en la otra, pero no lo mencionamos, y luego mucho menos te pido un comentario, porque no, prefiero no involucrarte porque esto es un contexto histórico. Gracias. Y tú lo sabes. Por ejemplo, tú hablabas de lo del PRD. El PRD sufrió una sacudida y muy grande y tiene que reaccionar, siempre no hay otra. No, pero ¿y el PRD qué queda? Si primero no, dime qué número de bases cuenta. Si no, ya no cuenta ni con bases. Pero si no reacciona, lo que queda, tiene que reaccionar. ¿Y a dónde tiene que voltear? A la ciudadanía, al pueblo, a las necesidades del pueblo. O sea, no le queda otra. ¿Sí? Yo ahí sí te voy a decir una cosa, lamentablemente es cierto, pero la mayor parte de la gente del PRD se desfondaron y desfondaron al PRD. Cientos de ellos cambiaron directamente, incluido aquellos que les decíamos nosotros, el tropel de aquella gente que nos llegó, que habían sido adversarios de Nava y que en este momento reconocían que Nava había luchado, y entre ellos, pues hay que recordar, fue nuestro amigo Juan Ramiro Romero, y es de los que vino precisamente, y ellos habían estado en el PRD,
porque ellos habían sido parte de ese sistema político, pero también salieron corriendo del PRD cuando vieron que estaba haciendo un pacto político con no con sus viejos adversarios. Nada tiene que ver el color, en eso estoy de acuerdo contigo. El problema es en la forma que estaban traicionando al pueblo. Y eso tú sabes que una de las cosas, y una de las causas, Lucas, te has recordado, y ligando todo esto, fue el amor que tenía el doctor Salvador Nava Martínez por otro homólogo suyo de profesión, que fue el doctor Salvador Allende. ¿Te acuerdas que Lidia Herrera siempre nos platicó eso? El sentimiento que tuvo el doctor cuando dieron el golpe de Estado en Chile, en el año de 1973. Ese sentimiento y esa sensación de que no merecía el que hubiera traicionado al pueblo de Chile, Pinochet. Cada país tiene su historia y cada país ha luchado de diversas maneras. En nuestro país ha habido muertos en la lucha por la democracia. O sea, desde la revolución, antes todavía en este caso de la lucha contra España y todo eso. Entonces, también yo creo que se ha evolucionado, y se ha evolucionado porque en un momento hay gente como Salvador Nava que buscan cambio en el país, pero lo buscan a través de manifestaciones. Sí, pero son manifestaciones pacíficas, porque muchos han confundido, y el creer, el violento, llegó un momento que los violentos eran los navistas, para mucha gente, y no era cierto. El navismo siempre fue un movimiento pacífico. Andrés Manuel salió golpeado en los pozos petroleros, pero ¿qué hizo la prensa orgánica? Decían que era un hombre violento, cuando los golpes los había recibido él y los chorros de sangre. Yo tengo los videos. Mira, yo que viví en la prensa, yo que estuve en la prensa, vives muchas cosas, inclusive yo te decía, a mí me publicaban cosas lo que yo no escribía. O sea, yo escribí esta nota, pero esta no es mi nota. O sea, me la cambiaban. Entonces, desgraciadamente, la prensa, en este caso los reporteros, muchas de las veces están supeditados a lo que los dueños dicen. Si en un momento dado los ¿sabes qué? Es que pues tengo que adaptarme a lo que me digan. Entonces, el oficio del periodismo es difícil. Es un oficio muy noble, y claro, hay que reconocerlo, pero también nada tiene que ver con los empresarios. Un empresario, para comenzar, no puede hacer comentarios de esta índole. Y por otro lado, hay una condición de que te puedan condicionar. Yo creo que hay algo que tiene que ser la labor, y yo me consta que ustedes los que empezaron a laborar en ese sentido, de defender el punto. Aunque con una visión de tener que evitar el enfrentamiento con la empresa a la que trabajabas. Y fuiste muy inteligente en saber filtrar. Muchos de hoy no saben filtrar la información. Mira, se confrontan a veces, y a veces la empresa simplemente te vas y se acabó. Mira, ahorita que estamos viendo la situación de doctor Salvador Nava, los medios, sobre todo la prensa, que conozca lo que son los mensajes latentes, o como se le conoce. Así se llamaba la columna, mensaje latente. Los mensajes subliminales, sí. Los que están supeditados, en un momento dado pueden hacer armas, pueden utilizar estas armas periodísticas. Sí. Mensaje latente por Adonai Nazareth. De mensajes, no manifiestos, sino de mensajes latentes, como se le conoce en el periodismo, o mensajes subliminales. Si hay un suceso, a mí me tocó hacer este tipo de notas periodísticas. En los textos de los documentos yo manejaba información latente o subliminal. Sí, de lo que estaba ocurriendo, no tanto en
discusión de cargar hacia un lado, sino como decir, esto está sucediendo simplemente. Mira, sí recuerdo eso, sí. Y eso te llevó a un buen posicionamiento de líder de opiniones. Mira, por ejemplo, ahorita yo te puedo hacer una nota rosa, ¿sí? Una nota rosa, pero en esa nota rosa yo puedo meter, no sé, algún mensaje de Salvador Nava, por ejemplo, o puedo meter algún mensaje que decirte, un mensaje de una situación que estamos viviendo, pero que no puede darse a conocer de manera abierta, de manera manifiesta. Bueno, sí, entonces ha cambiado mucho, ¿verdad? Y no te digo que no, pero tú, como ustedes lo pueden comprobar, lo que se está hablando con la verdad, que lo difícil que era ejercer el periodismo en esos años. Y yo creo que es un sobreviviente de ello y que, bueno, aquí lo tienen, es testigo de la historia, participante de la historia y sobre todo ahora en este momento, pues, preservador de archivos históricos. Sí, ya y con una visión, pero que fue la que dio origen a hoy, lo que hoy llamamos las redes sociales. Ya más abiertas, más distintas, pero que comenzó con ese mensaje latente, porque me acuerdo de esa columna, mensaje latente, sí. Y que hay que hacer mérito, fue tuyo. Y ahí es donde yo defiendo cuando el mérito es, ¿sí? Porque tú y yo podemos diferir en algunos puntos de vista, pero nunca podremos estar peleados, porque precisamente para eso es la libre expresión de cada uno. Mira, la ventaja que yo tengo en este momento es que ya no escribo para los medios, ya es una ventaja. Pero, por ejemplo, un escenario, por ejemplo, vamos hablando de un partido político, X partido político. En partido político X, yo puedo hablar alabanzas de ese partido. ¿Sí? Pero si yo quiero, yo puedo hablar de otro partido entre líneas. ¿Sí me entiendes? Yo puedo mandar mensajes subliminales. No, en eso estamos de acuerdo. Yo pienso que sigue todavía algunas gentes empleando eso. Entonces, ¿qué pasa con Salvador Nava? O sea, las personas o la prensa que en un momento dado pudiera complicarse un poquito el escribir una nota periodística retomando lo de Salvador Nava, por ejemplo, no sé, alguna de sus ideas, ideologías, que pues, puede sacar, por ejemplo, de los libros de Salvador Nava, puede sacar alguna palabra que sea clave y que en una nota color de rosa, ahí la metes. Bueno, una de ellas es motivos para luchar. Y yo creo que aquí estamos en un portal de periodismo en el cual, ya lo vieron, Lucas está expresando como lo es él, y nadie de nosotros, ninguno de nosotros estamos tratando de callar o decirle, no te expreses. Puede estar disintiendo conmigo, yo puedo incluso disentir con él, y no hay censura. Y esto, obviamente que Lucas lo sabe, y creo que tiene enorme conciencia, y yo quiero decirle una cosa, yo le agradezco que haya estado aquí, y bueno, tu palabra también. Gracias. Muchas gracias y por estas oportunidades que se dan. Y pues a fin de cuentas es realzar el hecho que estemos en el archivo histórico, la información que en este momento tenemos poquísima de Salvador Nava, por lo poquísimo que él estuvo o desarrolló aquí en Río Verde, pero tenemos algo de Salvador Nava, por un lado. Y por otro lado, al fin de cuentas, es la oportunidad que me dan a mí, mis jefes inmediatos, de seguir yo en el archivo histórico, de dar a conocer lo que hay al interior a través de las redes sociales, lo que hay al interior del archivo histórico, y apoyar ese tipo de trabajos, y bueno, agradecer la oportunidad que se me da, y pues estamos a solo. Lucas, siempre será el lugar donde siempre serás bienvenido, y ya sabes que el día de hoy me llamaste incluso, y yo todavía te dije, mira, voy a hacer esto y esto, pero espérate, no dices que ya traigo un poco
sentado, dice, pero me preguntan. Y aquí está, aquí lo tienen a él. Y yo creo que es algo que no podemos nosotros tomar, menospreciar. Yo creo que hay que enaltecer, sobre todo el valor de alguien y el testimonio de alguien que estuvo, no solamente a través de los escritos, vivió ese momento político. Y ese es la distancia del periodismo que se hacía en ese tiempo, que hacía historia y que tiene un gran mérito, independientemente que ya no se utilicen los mismos métodos. Como decimos, bueno, así se llama la columna, mensaje latente. Y en ese mensaje latente, él hacía mucho trabajo. Y a veces se hacía en función de lo que algunas otras personas estamos por ahí y opinábamos. Y logramos que él lo hacía. Y hacía el mensaje latente. Hablaba de nosotros sin decir que estábamos hablando de nosotros. Pero él lo hacía gracias al mensaje latente. El mensaje que hoy se le conoce, hoy hay todo directo, ¿verdad? ¿Por qué? Gracias a las benditas redes sociales. Pero la palabra es suya y el honor de estos y este testimonio viviente no podemos quitar. Por mi parte, les agradezco el que ustedes nos hayan acompañado, pues solamente esperamos a nuestro amigo postproductor que viene precisamente a ponerle fin a esta cámara. Gracias y estaremos constantemente atendiendo la presencia de nuestro gran amigo Lucas Hernández Salinas. Muchas gracias. Excelente. ¿Y a veces lo que no podía? No podía. Sí, ¿Cuánto nos aventamos? ¿Cuánto tiempo? Una hora. Sí. 7:42. ¿Son las 7:42? Sí. Decimos las 5:42. Ah. No debo de hablar de política. No, por eso no tenía política. Yo vine excluido. Yo te dije que eres un testimonio de carácter histórico. Te defendí, no te dije que hablaras de política. Tú ya te lo estabas metiendo y tú te volver a sacar. Ya somos tus amigos. No, espera, yo no estoy hablando. Te digo, no te hablo. Mensaje latente, ¿de acuerdo? Por Adonai Nazaret Reich. Ahí en el grupo. Y ahora a mí me toca, si te nunca toda puedes hablar abiertamente, claro, sí, hablar de historia. Le dije, no, a mí no me hablas de historia, a mí me hablas de historia. ¿Por qué? Porque debemos hacer la tú hablas, yo le quiero, claro, yo le quiero, pero bien sabes cómo sí. De otra manera, importa la mano hermana que viene a visitar. ¿Quieres que nunca se vaya de ahora todo lo digo? Quedan ayudar con el grupo. Hasta la otra. Así, gracias. Vamos a tirar.